Buenas tardes, siendo las 17 horas con un minuto del día 11 de mayo del año 2021, da inicio a la sesión pública virtual del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán convocada para esta fecha. Secretaria, por favor, dé cuenta con las formalidades correspondientes para el desarrollo de la presente sesión. Con gusto, magistrada presidenta. De acuerdo con el artículo 14, fracciones décima y décima primera del reglamento interno de este tribunal, doy fe que en la pantalla que tengo frente a mí se encuentran presentes 5 personas que concuerdan sus rasgos físicos sin grados de error con las magistradas y magistrados que conforman el pleno de este tribunal. Por ello, y a fin de verificar el quórum legal para sesionar, realizo el pase de lista siguiente. Magistrada Alma Rosa Baena Villalobos. Presente. Magistrada Yolanda Camacho Ochoa. Presente. Magistrado José René Olivos Campos. Presente. Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras. Presente. Magistrada Presidenta Yurisha Andrade Morales. Presente. Presidenta, le informo que se encuentran presentes de manera remota y en tiempo real los 5 integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional, por lo que existe quórum legal para sesionar y las determinaciones que se tomen serán plenamente válidas. Es importante destacar que el desarrollo de la presente sesión pública, bajo la modalidad en que se practica, se fundamenta en los acuerdos plenarios de 17 y 19 de marzo, 17 de abril y 14 de mayo, así como en el acuerdo administrativo de presidencia de 30 de marzo, todos del año 2020, los cuales fueron emitidos en atención a la contingencia que se vive en todo el país y con el propósito de reducir el riesgo de contagio entre el personal de este tribunal y los justiciables. Acuerdos que han sido hechos del conocimiento de la ciudadanía a través de los estados de este tribunal y del periódico oficial del estado de Michoacán de Ocampo, así como en la página de internet. Bajo ese tenor, el orden del día propuesto es el siguiente. Primero, proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, TEN-JDC 200/2021, promovido por Victoria Rivero Martínez, contra actos del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán. Magistrado ponente, José René Olivos Campos. Segundo, proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, TEN-JDC 138/2021, promovido por Yolanda Patricia Mendoza Barajas, contra actos de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena. Magistrado ponente, Salvador Alejandro Pérez Contreras. Presidenta, magistradas, magistrados, son los asuntos enlistados para esta sesión pública. Gracias, secretaria. Magistradas, magistrados, a su consideración la propuesta del orden del día. ¿Alguna intervención? Al no existir intervenciones, le pido por favor, secretaria, tome la votación correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada Alma Rosa Baena Villalobos. A favor. Magistrada Yolanda Camacho Ochoa. A favor. Magistrado José René Olivos Campos. De acuerdo. Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras. Magistrada Presidenta Yurisha Andrade Morales. A favor. Presidenta, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Por favor, continúe con el orden del día. Con su autorización, magistrada presidenta, el primer punto del orden del día corresponde al proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, TEN-JDC 200/2021, promovido por Victoria Rivero Martínez, contra actos del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán. Magistrado ponente, José René Olivos Campos. Gracias, secretaria. Por favor, dé la cuenta del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Victoria Rivero Martínez, en contra del acuerdo número INCG 160/2021,
aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, en el que se niega el registro a la planilla del Ayuntamiento de Guaniqueo, Michoacán, presentada por el representante del partido Encuentro Solidario. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar infundados los agravios expuestos, toda vez que no se acredita la indebida motivación y fundamentación que aduce la actora, ya que omite señalar las razones por las que estima que los preceptos que invoca la autoridad son erróneas, ni las razones que resultan incorrectas e insuficientes para que este órgano jurisdiccional pueda entrar al estudio respecto a la debida fundamentación y motivación. Además, porque el Instituto Electoral de Michoacán cumplió con la garantía de audiencia que goza el partido Encuentro Solidario al requerirle, por conducto de su representante, la documentación faltante, haciéndole saber que contaba con un plazo de 48 horas para cumplir, sin que lo hubiera hecho, por lo que determinó procedente negarle el registro. Requerimiento que el Instituto Electoral de Michoacán realizó de manera directa al partido político que presentó la solicitud de registro, cumpliendo la exigencia dispuesta en la norma electoral, que estipula que debe hacerse al partido político en cuestión, pues en la entidad de derecho público a través de la cual la candidatura es proyectada a la ciudadanía, ya que es quien postula a la candidata, lo que implica que el registro de que se habla se realice a través de aquel y no propiamente de quien es postulado. De ahí que la responsable no estaba obligada a requerir a la actora de las irregularidades en la falta de documentación en que incurrió. De la misma forma, se propone declarar infundado el agravio que señala que el término de 48 horas otorgados al representante del partido Encuentro Solidario a fin de complementar la documentación faltante es producto de una decisión arbitraria y caprichosa, ya que la responsable aplicó lo estipulado en los lineamientos para el registro de candidaturas postuladas por los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes para el proceso electoral ordinario 2020-2021. Por tanto, es legal y no genera perjuicio alguno en contra de la quejosa ni del partido que lo postula. De ahí que se propone declarar inoperante la manifestación de la actora respecto de que el representante del partido Encuentro Solidario entregó la carpeta completa con la documentación necesaria para llevar a cabo el registro de la planilla del Ayuntamiento de Guaniqueo, Michoacán. Sin embargo, la actora no acredita con ningún elemento de prueba sus afirmaciones, no obstante de tener a su cargo la carga probatoria. Por ello, se propone declarar que el pronunciamiento que realizó la responsable en el acuerdo INCG 160/2021 se encuentra ajustado a derecho. En consecuencia, se confirma el acto reclamado. En la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. Magistradas, magistrados, a su consideración el proyecto de la cuenta. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Adelante, magistrado Pérez. Gracias, magistrada presidenta, magistradas, magistrado, secretaria. Bueno, en este asunto que muy amablemente se nos ha dado cuenta, que me parece importante destacar, bueno, en el tema particular de su servidor, en esta ocasión me apartaría de la propuesta que muy gentilmente se nos hace por parte del magistrado José René Olivos Campos, ¿sí? En cuanto al tema que me parece que procesalmente hablando, considero que si bien es cierto el asunto como se está planteando en el estudio de fondo llevaría prácticamente a confirmar el acuerdo del Instituto Electoral del Estado de Michoacán, me apartaría yo por lo que corresponde al tema de incluso en cuanto a la oportunidad en la presentación del medio de impugnación, puesto que del mismo considero que ya prácticamente fue
en su momento extemporáneo, en virtud a las circunstancias particulares que se generan de la misma cédula de publicitación que hace el Instituto Electoral de Michoacán el 19 de abril del 2021. Y si nosotros tomamos en consideración algunos precedentes que ya se han dado, considero que me parece que en lo que corresponde a este tipo de publicaciones que se hacen en las páginas de Internet, pues me lleva precisamente a que finalmente se consideraría en ese sentido el hecho que para efectos de generar certeza sobre el conocimiento de un acto que se da en motivos como los que se están aquí planteando, nos generaría finalmente el hecho de que, pues atendiendo a esta circunstancia, el plazo para que se debería de haber computado finalmente sería el que se establece en lo que, de acuerdo a esta cédula de publicitación, se hace, y que finalmente el conocimiento de este acto pues derivaría precisamente del momento mismo en que se ha señalado, en el momento en que se publica de manera muy particular. Es para mí en ese aspecto que considero, siguiendo este aspecto que me parece importante, el hecho de que en estas circunstancias la publicidad de dicho acuerdo a través de la página web del órgano administrativo electoral, pues finalmente se justifica con las copias, o la copia en este caso que observamos de la cédula correspondiente, donde esto nos lleva al tema de que el vencimiento del plazo para conocer del mismo, pues fue el pasado de 24 de abril. Es precisamente por el motivo que me parece de manera particular señalar este punto, que sí, finalmente la publicación del acto, en este caso impugnado mediante los estados, pues queda fehacientemente demostrado en autos a través de esta copia que está aquí levantada por la secretaria ejecutiva del IEM respecto a la fijación de la cédula de publicitación. Entonces, en este sentido, yo nada más sí me apartaría de esta parte. Desde luego, comparto las consideraciones que se establecen en el proyecto para efectos de la confirmación del acuerdo. Sin embargo, en esta ocasión me apartaría por esta razón que me parece que es eminentemente procesal, y en ese aspecto sí es que en estas circunstancias no acompañaría este proyecto que muy gentilmente nos hace el magistrado José René Olivos Campos. ¿Será cuanto, Presidenta? Muchas gracias. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Al agotarse las intervenciones, sí, magistrado Olivos, adelante. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, magistradas, magistrado, secretaria general, personas que nos acompañan por este sistema de modalidad virtual. Efectivamente, el proyecto que he sometido a su consideración y que ha dado cuenta la secretaria general, y propongo desestimar la causal de improcedencia de extemporaneidad de la demanda hecha valer por la responsable y abordar el estudio de los agravios, lo hago por lo siguiente. Porque si bien de la cédula de publicitación se hizo constar que a las 15 horas del día 19 de abril de este año se hizo del conocimiento al público en general el acuerdo impugnado, y que a la fecha de presentación de la demanda, esto es el 25 de abril, ya habían transcurrido 5 días para tenerla por presentada en tiempo. También debe tenerse en cuenta que la parte actora fue omisa en señalar la fecha en que tuvo conocimiento del acto impugnado, pues dejó en blanco el espacio relativo al día, y aún y cuando la autoridad responsable no tenía la obligación de notificar en forma personal el acuerdo aprobado, ello no es suficiente para considerar que con esa fecha la actora conoció el referido acuerdo. Desde mi perspectiva, la publicación por estrados en el presente no puede servir de base para generar un perjuicio a la actora, debido a que en ese momento no integraba una relación procesal dentro de un medio de impugnación para que
le sea aplicada la regla de notificarle por ese medio, en caso de no haber señalado un domicilio. Porque la actora, al no realizar manifestación alguna respecto a la fecha precisa en que conoció el acto impugnado, ni obrar en autos documento que lo acredite, existe incertidumbre para este tribunal respecto a tal dato. Por ende, es que propongo desestimar la causal invocada. En razón de lo anterior, en mi opinión, debe tenerse como fecha de conocimiento del acto reclamado por parte de la actora en la que presentó su demanda, es decir, Gracias, el Andrés. 29 de abril. ¿Por qué no hacemos? la de Magistrado, símbolo tienes religioso? prendido tu micrófono. Y no el día que señala la responsable, el día 19 de abril, ello en términos de la jurisprudencia 8-2001 que emitió la Sala Superior de rubro, conocimiento del acto impugnado se considera a partir de la presentación de la demanda, salvo prueba en contrario. Lo considero así, pues que para que opere la causal de improcedencia referida es necesario que los motivos que la generan se encuentren plenamente demostrados en autos, sin que haya lugar a dudas ni sospecha alguna de su aplicación. Por ello, si en el caso concreto no se tiene la certeza de que la actora conoció del acto impugnado el día que fue publicado por el Instituto Electoral, el acuerdo del que se queja, atento al principio general de derecho procesal, que precisa que en caso de duda debe resolverse a favor de la procedencia de la acción. Es que propongo desestimar la causal citada. El suscrito no desconoce lo determinado en los juicios ciudadanos TEM JDC 138-2018 y el TEM JDC 139-2018 acumulados, en los que se decretó que es por este tribunal tener por actualizada dicha causal. Sin embargo, es necesario precisarse que en dichos juicios ciudadanos se contaba con un elemento adicional que no se presenta en el caso, ya que en aquella ocasión se tuvo por acreditado que el acuerdo controvertido fue publicado además de los estados en la página oficial del Instituto Electoral, lo que permitió a este órgano jurisdiccional analizar esa circunstancia a efecto de determinar que en ese caso se tomaría como fecha cierta de conocimiento del acto, aquella en que se publicó el acuerdo en la página electrónica del Instituto. Lo anterior, siguiendo el criterio establecido por la Sala Regional Toluca en el juicio ST-JDC 431/2018, en la que se razonó que las determinaciones publicadas en la página de Internet tienen eficacia para generar certeza sobre el conocimiento del acto a fin de computar el plazo para efectos de la impugnación, lo que no ocurre en el presente caso. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Adelante, magistrado Pérez. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, que una disculpa, luego dejamos ahí los micrófonos abiertos, pero bueno, eso es parte a veces de la dinámica. Bueno, escuchando al magistrado José René, es muy cierto lo que él establece, y sobre todo por el tema que implica en cuestiones de carácter procedimental, y sobre todo que, como bien lo precisa en estos precedentes que ya ha señalado, ahí desde luego que me llevó sobre todo a este convencimiento en la postura que de manera muy particular planteo, puesto que ya en estos asuntos que se han dado, por ejemplo, en el 138 y acumulado que ya había señalado el magistrado José René, 2018, la misma Sala Regional Toluca confirmó nuestra sentencia, que fue en el STJDC 570 del 2018. Por eso es que asumí este planteamiento, muy respetuoso, magistrado. Finalmente son criterios que asumimos en cuanto a la manera en que observamos la dinámica que se prevé en cada asunto, y desde luego yo comparto ese punto que usted señala, incluso por lo que corresponde al tratamiento que usted hace en el mismo, pero en ese aspecto fundamental, sobre todo en esta etapa en la que nos encontramos del proceso electoral, a veces el darle certeza y firmeza a los actos que se dan desde los órganos electorales
me lleva precisamente a este convencimiento para efectos de darle también la certeza y sobre todo el generar las condiciones que implica el hecho de darle en todo caso que estas publicaciones oficiales pues tengan la firmeza debida a efecto de que puedan en su momento considerarse en los alcances que éstas puedan tener en cuanto a la firmeza, vuelvo a repetir, respecto a la publicación que se hace de los mismos y sobre todo que al tratarse del Instituto Electoral de Michoacán, eso también implicaría el que estos medios tienen finalmente, o medios oficiales, el que permiten dar a conocer y publicitar las actuaciones y en todo caso que los mismos terceros puedan en su momento oponerse a las mismas. Sería muy complicado en esta vorágine electoral establecer a lo mejor el que de manera particular se estuviera notificando o haciéndole del conocimiento a cada uno de los participantes en un proceso electoral. De ahí precisamente el hecho de que incluso estos mecanismos o instrumentos que se dan precisamente en el ámbito procesal para efectos de hacer del conocimiento del público este tipo de actuaciones tienen particularidades especiales y como platicábamos, cada asunto puede ser distinto a efecto de generar la eficacia que pueda dar en la certeza respecto al conocimiento de este tipo de actos que en lo particular se generan. Es precisamente que en este aspecto particular, claro que siempre los asuntos pueden dar en un sentido o en otro, y esta parte, como siempre atendiendo a lo que establece el artículo 14 de la Constitución General de la República, en atención al debido proceso, al principio del debido proceso, sí me hace que me quede en esa parte. Y que desde luego en su momento pues habré de justificar esta postura en cuanto a los mismos precedentes, a efecto de que tenga yo ahí la justificación en cuanto a este punto que me parece fundamental en el tratamiento que se hace al mismo, pero que vuelvo a insistir, al final nos lleva a que este acto o el acto impugnado, el Acuerdo Electoral de Michoacán, finalmente quedaría incólume, es decir, queda firme y por tanto, en cuanto a los alcances en la materia en que se está impugnando el mismo, no tendría ninguna variación, que yo sí estoy de acuerdo en el estudio que se hace en cuanto a los agravios. Sin embargo, para yo asumir ese acompañamiento, vi que esta parte sí me parece importante destacarla en aras precisamente de atender en este punto especial el tema de lo que corresponde la causal de extemporaneidad. Sería cuanto, magistrada presidenta, magistrado, magistradas. Gracias. Gracias, magistrado. Adelante, magistrado Olivos. Gracias, presidenta. Sí, efectivamente tiene sentido lo que usted plantea, magistrado, y efectivamente dar certeza a los actos de autoridad electoral, sin duda, resulta fundamental en todo proceso. Yo nada más aquí estoy planteando que una cédula de publicitación referida y que va dirigida a un público en general para su conocimiento, por primera vez se trata de una comunicación, efectivamente de un acto de administración de la autoridad electoral, por lo que yo creo que de ninguna manera la publicación por estados puede servir de base para generar un perjuicio a un ciudadano, debido a que en ese momento no es parte dentro de un medio de impugnación para que sea aplicada la regla de notificarle por ese medio, en el caso no haber señalado un domicilio. Yo creo también que este medio de notificación por estrados, también tenemos un contexto, es decir, la actora, tanto por la distancia, el costo que genera el traslado, el tiempo requerido para acudir a un domicilio de la autoridad, entre otras circunstancias, creo eso no le permite estar en aptitud para conocer de todos y cada uno de los acuerdos publicados por el Instituto Electoral, en este caso. Y aún más, la actora al no realizar manifestaciones alguna respecto a la fecha precisa en que conoció el acto impugnado, ni obra en autos un documento que lo dicte, existe para mí la incertidumbre
al respecto de este dato y por ello estamos desestimando el argumento planteado. Por eso considero que declarar la improcedencia de la demanda no me parecería por parte de este órgano jurisdiccional tener por fecha cierta el acto reclamado y por ello considerar este causal de improcedencia en ese sentido, ¿no? Y además, yo baso también mi criterio en la jurisprudencia 8/2001, en que ya emitió la Sala Superior. Entonces, que debe tenerse por conocimiento el acto impugnado, se considera a partir de la presentación de la demanda, salvo prueba plena en contrario. Por esas razones, yo sostengo esta propuesta que someto de manera muy respetuosa al Pleno de este tribunal. Gracias, presidente. Muy amable, magistrado. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Muy bien. Al agotarse las intervenciones, le pido a la secretaria, por favor, tome la votación correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta. Magistradas, magistrados, en votación nominal se consulta si aprueban el proyecto del que se les ha dado cuenta. Magistrada Alma Rosa Baena Villalobos. A favor. Magistrada Yolanda Camacho Ochoa. A favor. Magistrado José René Olivos Campos. Es mi propuesta. Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras. En esta ocasión me apartaré del sentido y del proyecto mismo y emitiré un voto particular, este mismo que pediré se anexe a la sentencia, de manera muy respetuosa. Gracias al ponente. Gracias. Magistrada presidenta Yurisha Andrade Morales. A favor. Presidenta, le informo que el proyecto fue aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras, que anuncia la formulación de su respectivo voto particular. Gracias, secretaria. En consecuencia, en el juicio ciudadano TEM JDC 200/2021, este pleno resuelve. Único, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IMCG 160/2021 de 18 de abril de 2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán. Secretaria, por favor, continúe con el desarrollo de la sesión. Con su autorización, magistrada presidenta, el segundo punto del orden del día corresponde al proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, TEN-JDC 138/2021, promovido por Yolanda Patricia Mendoza Barajas contra actos de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena. Magistrado ponente, Salvador Alejandro Pérez Contreras. Gracias, secretaria. Por favor, dé la cuenta del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano TEN-JDC 138/2021, promovido por Yolanda Patricia Mendoza Barajas en cuanto aspirante al cargo de presidenta municipal de Cualcomán, por la omisión de informar y notificarle los resultados emitidos por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político Morena, de la convocatoria para los aspirantes a presidentes municipales, síndicos y regidores para el proceso electoral ordinario 2020-2021, en el caso concreto para el estado de Michoacán. En el presente juicio, la actora, en esencia, se queja de que a la fecha de presentación de la demanda no se había notificado la negativa de forma motivada y fundada sobre la solicitud de su registro, ni publicó los informes y dictámenes de los aspirantes a elegir por encuesta, lo que transgrede su derecho a ser votada. En el proyecto se propone ordenar a la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena hacer reconocimiento a la actora respecto a la determinación asumida con relación a su solicitud de registro en el proceso interno de selección de la candidatura a la presidencia municipal de Cualcomán, Michoacán. Ello en razón a que, si bien es cierto que los partidos políticos pueden reservarse cierta información
como lo relativo a los procesos deliberativos de los órganos internos, también lo es que dicha cuestión no debe ser absoluta, aislada y restrictiva, sin tomar en consideración otros principios fundamentales como el de seguridad jurídica, certeza, garantía de audiencia, defensa, acceso a la información y máxima publicidad que rigen en materia electoral. Criterio asumido por este tribunal al resolver los juicios ciudadanos TEN-JDC 055/2021, TEN-JDC 059/2021 y acumulados, así como el TEN-JDC 068 y acumulados. Además, la autoorganización de los partidos políticos no es obstáculo a la obligación que tienen los institutos políticos de cumplir con dichos principios fundamentales. Por último, se propone conminar a la Comisión Nacional de Elecciones del partido político Morena para que en el desarrollo de sus procesos internos de selección de candidatos adopte las medidas eficaces que garanticen el conocimiento de las determinaciones que emita y que permitan al ciudadano, militante y o aspirante a estar en condiciones de ejercer el derecho de acceso a la justicia y que le permitan ejercer sus derechos político-electorales. En la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. Magistradas, magistrados, a su consideración el proyecto de la cuenta. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Adelante, magistrado Olivos. Gracias, presidenta. El proyecto que tan amablemente ha puesto a consideración el magistrado Salvador Pérez, yo comparto el sentido en esta ocasión del proyecto en cuanto a declarar fundados los motivos de disenso. En tanto como dio a conocer, dio cuenta ya la secretaria general, no se le dio a conocer a la actora de manera fundada y motivada del por qué no se aprobó su registro a la candidatura de presidente municipal del Ayuntamiento de Cualcomán. En esta ocasión acompaño, a diferencia del juicio identificado como TEM 114-2021, que el día de ayer resolvimos, por una razón, decir, hay la pretensión finalmente es una pretensión que se ha seguido por parte de que se ordene a la Comisión de Elecciones hacer del conocimiento a la actora, bajo la modalidad que estime oportuna, los motivos y fundamentos respecto a la determinación asumida en la elección de la candidatura. En el 114 tendríamos nosotros una diferencia, que es precisamente que en esa existe un dictamen que emitió a favor de la candidata, la responsable, y por ello en esa ocasión señalamos que resultaba que era un agravio fundado pero inoperante. Y conforme a los estatutos que el Partido Morena prevé en su artículo 44, base N y O, y tiene la facultad de establecer sus procedimientos internos con base a sus principios que prevalecen como una atribución para autodeterminarse el propio partido. Entonces, por esta razón, a diferencia de cada caso, en este caso yo estaría en ese sentido acompañándolo, porque hay una sola diferencia que me parece que efectivamente debemos pronunciarnos en tal aspecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Sí, magistrado Pérez, adelante. Gracias, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Bueno, fíjense que ahorita, ahora sí, nos tocó, magistrado, ahora sí, a contrario, en un tema que me parece interesante, como fue el día de ayer, el asunto que usted muy amablemente puso a consideración de este pleno, el JDC 114-2021. Y efectivamente reproduzco los comentarios y razonamientos que usted hace en este sentido y los hago propios, precisamente porque ahí es la razón de lo que usted acaba de exponer, muy preciso en cuanto al tema que resume este asunto que planteo aquí de manera muy respetuosa a este pleno, en este JDC 138 del 2021, donde precisamente se hace alusión a esta diferencia en cuanto
a la omisión que existe, el de no haber notificado al actor, digo en este caso a la actora, Yolanda Patricia Mendoza Barajas, sobre los motivos o razones y los alcances que estuviera podido tener sobre la solicitud o la petición que en su momento hace la misma, para que se le haga del conocimiento de los motivos que ello representa o implica el hecho de no haber sido considerada para efectos de participar en una candidatura. Por eso sí, en este sentido, a diferencia, como usted bien lo señalaba, en el caso que usted el día de ayer planteaba sobre aspectos que me parecen importantes, que al final no tendrían ya necesidad de haberse regresado al órgano intrapartidista para efectos de reiterar lo mismo que se ha señalado o se señalaba en el expediente JDC 114/2021. Es por eso que en ese sentido reproduzco los razonamientos que usted hace y los hago propios en este momento. Así es que muchas gracias, magistrada presidenta, magistrado, magistradas. Gracias, magistrado. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? ¿Alguna otra intervención? Al agotarse las intervenciones, le pido por favor a la secretaria tome la votación correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta. Magistradas, magistrados, en votación nominal se consulta si aprueban el proyecto del que se les ha dado cuenta. Magistrada Alma Rosa Baena Villalobos. A favor. Magistrada Yolanda Camacho Ochoa. A favor de la propuesta. Magistrado José René Olivos Campos. De acuerdo con el proyecto. Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras. Es nuestra consulta. Magistrada presidenta Yurisha Andrade Morales. A favor. Presidenta, le informo que el proyecto de sentencia fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En consecuencia, en el juicio ciudadano TEM JDC 138/2021, este pleno resuelve. Primero, se declara procedente el conocimiento vía per saltum en el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Segundo, se ordena a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena que realice el ordenado en el apartado A y B de efectos de esta sentencia. Tercero, se vincula a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, informe a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal, la presente sentencia en un plazo no mayor a 24 horas. Cuarto, se conmina a la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político Morena para que en el futuro, en sus procesos internos de selección de candidatos, adopte medidas eficaces que garanticen el conocimiento de las determinaciones que emita y que sean susceptibles de afectar los derechos de sus militantes y o aspirantes, en los términos apuntados en la parte final de este fallo. Secretaria, por favor, continúe con el desarrollo de la sesión. Magistrada, le informo que se han desahogado todos los puntos del orden del día propuestos para esta sesión pública. Gracias, secretaria. Magistradas, magistrados, siendo las 17:40, se da por concluida la presente sesión. Muchas gracias a todos, que tengan muy buena tarde. Buena tarde.